Lilia Pérez. Ana Lilia, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes para ti, para tu auditorio, y antes de entrar en el tema, si me permites, te quiero mandar un muy afectuoso abrazo. Me emociona mucho ver que ya estás bien y lo celebro y acompaño a tu familia en un trance que es muy complicado, pero me alegra verte ya muy repuesto, Julio. Ana Lilia, muchas gracias por tus palabras de compañera, de amiga, de todo lo que hemos caminado juntos en nuestro ejercicio periodístico. Aprecio mucho tus palabras. Gracias, Ana Lilia. Ahí vamos ya. Ana Lilia, pues hoy es un día muy peculiar porque el anuncio que ha hecho hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera, pues suena bien en el sentido de que Carlos Romero de Champs atiende el exhorto de la presidencia para dejar de ser trabajador activo. Pero yo me pregunto, y varios nos preguntamos en las redes sociodigitales y en la polémica pública, ¿eso es suficiente? ¿No debería de haber sujeción a proceso de Carlos Romero de Champs? ¿Lo están perdonando? ¿Hay algún arreglo? En fin, ¿qué piensas de lo que ha sucedido y se ha anunciado hoy, Ana Lilia Pérez? Pues es muy peculiar todo lo que ha ocurrido con este líder del sindicato petrolero. Primero, para recordar contigo, con la audiencia, que no hay otro sindicato de una empresa petrolera en el mundo que haya tenido los beneficios, y no los beneficios en términos de la legalidad de los derechos que deben tener los trabajadores en cualquier país, sino del tipo de prebendas con las cuales operó el sindicato petrolero bajo la dirección durante décadas de Carlos Romero de Champs. Ya se hacía una referencia desde cuando estaba al frente del sindicato y el tipo de negocios con los que operó, como el tipo de prebendas que se tuvieron y los señalamientos muy graves de actos de corrupción, Julio, que cualquiera de esos casos habrían puesto a Carlos Romero de Champs en la cárcel. Fíjate que hoy que hacía el presidente este anuncio, y en una rápida revisión de memoria de las investigaciones que me ha tocado hacer, bueno, para esta trilogía de libros de petróleos mexicanos, invariablemente en los grandes casos de corrupción dentro de la empresa petrolera encontramos la presencia del sindicato bajo la figura de Carlos Romero de Champs por colusión en muchos casos, como fue el tema del robo de combustible, desde en robo hormiga hasta un robo a gran escala, y encontramos casos como el Pemex Gate, que ya Adriana lo refería como uno de los grandes casos de corrupción en la historia de México, protagonizada por él y por quien era director de Pemex en ese momento, y bueno, tan solo ese caso lo hubiera puesto en la cárcel. Ahora, están todos los señalamientos que hicieron sus agremiados de defraudación en el manejo de cuotas, de todo el dinero que se le transfería de petróleos mexicanos en cláusulas muy oscuras que se negociaban en el sindicato, de grandes cantidades donde no se rendía cuentas a nadie, y precisamente esta ha sido una de las grandes quejas de sus propios agremiados y fue motivo de denuncias presentadas en instancias judiciales. Yo te quiero compartir que lo que sabemos es que hay hubo denuncias de las más recientes presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, presentadas en 2019 en contra de Romero de Champs, en contra de su familia, en las cuales oficialmente no hay una resolución al respecto, no hay un ejercicio de acción de no penal, de manera que el caso de Romero de Champs, hoy con este capítulo de que oficialmente deja la empresa, no me parece una cosa juzgada y no debe ser una cosa juzgada. El caso de Romero de Champs, en términos generales, representa uno de los capítulos de corrupción más evidente en México, y esperemos que no quede como uno de los capítulos de corrupción y de impunidad en este país, Julio. Pero me parece que todavía no es cosa juzgada. Lo que pasa es que no tenemos claridad en la acción
que lleva las instancias correspondientes. Lo que sí sabemos es que tenemos certeza de que hubo por lo menos esas 2 denuncias, donde ya es la unidad de inteligencia financiera la que le señala por enriquecimiento y por delitos de índole financiero, en el cual todavía no se ejerce una acción de no penal. Tampoco no sabemos el estatus que tiene en estos momentos, pero me parece que no es cosa juzgada aún. Gracias, Ana Lilia. A la vista de lo que tenemos, hay quienes consideran que el propio presidente López Obrador ha tenido que mantener este estatus de Romero Deschamps sin sin promover ninguna acción judicial en su contra, porque Romero Deschamps todavía tendría la capacidad de boicotear tanto nuevas obras como las de las refinerías que impulsa el presidente López Obrador, como generar disturbios y problemas internos sindicales que afectarían la marcha de Petróleos Mexicanos. ¿Crees que Romero Deschamps tiene todavía la fuerza suficiente para emprender un boicot o algún tipo de amenaza o amago a la política petrolera del presidente López Obrador? Ese es el problema, Julio. Cuando se empezó a hablar de un combate a la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos, desde el arranque de la actual administración, yo planteaba que se tenía que hacer una purga a fondo del gremio petrolero, porque ahí es donde vimos graves actos de corrupción, y precisamente tú has tocado un punto clave. Este sabotaje sí ha estado presente dentro de Petróleos Mexicanos en distintos momentos, y el gran problema es que la dirigencia, como se tiene todavía en su estructura a nivel nacional, y las dirigencias sindicales, todavía son esos grupos que fue consolidando Carlos Romero Deschamps. Entonces, representa un problema para la seguridad integral de la petrolera. Por eso es que el que se hiciesen investigaciones a profundidad de quienes habrían participado en esos actos de corrupción y dar paso a la aplicación de la ley, Julio, para no permitir la impunidad, era también como el quitar ese amago que ha ejercido Romero Deschamps en distintos momentos. Lo hizo en contra de los directores de Petróleos Mexicanos, Julio. Hay que recordar que precisamente el tema del Pemexgate, él es uno de los grandes impunes, porque él tenía una capacidad de negociación incluso a nivel de presidencia, evidentemente. Hay que recordar lo que ha representado Romero Deschamps para la empresa Petróleos Mexicanos y en sus relaciones con el poder. Aun cuando ha sido un bastión eminentemente del PRI, pues cuando al PAN le tocó el estar en el gobierno, fue también con ese apoyo del gremio petrolero liderado por Carlos Romero Deschamps. Es decir, se hizo del sindicato petrolero un coto de votos al mejor postor, siempre y cuando se garantizaran las prebendas al sindicato petrolero. Entonces, me parece que tú has planteado una de las claves el poder que todavía tienen este tipo de liderazgo en Petróleos Mexicanos. Sí, Ana Lilia, gracias por todo el contexto y lo que nos respondes a esta pregunta. Otro tema sigue siendo qué tanto en la fluidez del trabajo de Octavio Romero como tal, de las contrataciones por vía directa de segmentos muy importantes de lo que hace Pemex actualmente, tiene que sobrellevar y que convivir con estas camarillas que no solamente es Romero Deschamps en lo nacional, sino que también hizo todas las maniobras necesarias para que en muchos comités seccionales de la República Mexicana siga ese romerismo sin Romero en activo, pero que es la misma escuela y el mismo estilo. Pero, ¿qué tanto estamos viviendo hoy hechos irregulares? Insisto, ¿cuánto se está contratando de manera directa, sin licitaciones, pues casi a dedo o a discreción? ¿Y qué tanto en eso, pues al propio Octavio Romero también no le conviene hacer mucho ruido, mucho oleaje respecto del romerismo? Pues precisamente a la actual administración le ha tocado coexistir
con ese poder que ejerce, como tú lo defines, el romerismo, todas esas estructuras de las dirigencias a nivel nacional y a niveles locales. Hay que recordar también que ha habido una pugna entre los distintos grupos por la dirigencia del sindicato petrolero. Hay ya nuevas propuestas de otras organizaciones que han buscado hacer un contrapeso también, pero eso no se ha logrado. Es decir, la estructura de Romero de Champs sigue teniendo una muy fuerte influencia dentro de la parte operativa, sobre todo de Petróleos Mexicanos, y eso es un freno para echar adelante proyectos importantes. Entonces, creo que lo que se ha hecho es coexistir con ese poder fáctico que representan las estructuras sindicales, que en el caso de Petróleos Mexicanos se han operado como estructuras mafiosas, Julio. Pues pareciera, Ana Lilia Pérez, que va a ser difícil que haya la justicia a fondo en el caso de este personaje emblemático, reitero, de lo que ha sido la corrupción y de lo que ha sido la impunidad. En términos generales, no ha habido dirigentes sindicales del viejo estilo, del viejo sindicalismo, que estén siendo castigados. Siguen los mismos en el sindicato de electricistas, en el sindicato de ferrocarrileros, con un pillo ostentoso como es Víctor Flores, si no me equivoco, Víctor Flores, y como eso, varios de estos personajes. Romero de Champs podría pasar también a ese catálogo de los líderes que negocian, que arreglan, que dejan todo ya tranquilito en la superficie y pasan a descansar o a reposar la riqueza y los bienes que tuvieron en ese segmento. Lo que tú ves, Ana Lilia, es que ya se ha creado y existe una base de trabajadores que puedan impulsar una verdadera regeneración de la vida de trabajadores y administrativa en Pemex, o finalmente es tanta la podredumbre en Pemex que se tiene que echar mano de grupos que reproduzcan los mismos vicios de Romero de Champs. Mira, Julio, primero quisiera hacer una reflexión en torno al primer planteamiento que haces. Me parece que la situación actual de Carlos Romero de Champs, la manera en la que él hereda la dirigencia sindical a uno de sus incondicionales y a todo su grupo con el que operó por muchos años la dirigencia del sindicato petrolero con todo tipo de prebendas, y el que estén esas indagatorias oficialmente, pero que no se ejerza una acción penal. A pesar de toda esta evidencia tan plena de enriquecimiento ilícito, lo colocan a él no solo como una de estas figuras que has descrito, sino a la cabeza, diría yo, de estas figuras que has descrito de dirigentes sindicales como representantes de la peor podredumbre de un manejo gremial que desafortunadamente no ha dejado o no ha permitido, y aquí respondo a tu pregunta, no ha permitido que se abra la posibilidad a opciones para verdaderas dirigencias que representen a los trabajadores. Desafortunadamente, la pugna que hay al interior de Petróleos Mexicanos no tiene una representación tan clara de quienes busquen los derechos de los agremiados, sino el coto de poder, el quítate tú porque voy yo, y el seguirse repartiendo ese tipo de prebendas. A mí me parece que hay puntos clave que la administración podría atender para ir precisamente eliminando esos cotos de poder. Y esto tiene que ver también con el que se eliminen definitivamente las prebendas que se tienen a través del contrato colectivo de trabajo. Este año se firma el contrato colectivo de trabajo vigente ya con la nueva dirigencia. El contrato colectivo que tienen los trabajadores de Pemex, que se firmó en 2019, vigente para 2021, son 2 años de vigencia, todavía fue negociado por Carlos Romero de Champs.
En ese se quitaron algunas prebendas, como una parte presupuestal que se daba para lo que yo denominé la caja chica, y que publiqué por ahí una investigación periodística de en qué se usaba ese dinero. Me encontré que la dirigencia sindical se lo gastaba hasta en tratamientos de belleza. Entonces, y esto con consultas directas a las facturas que se pagaban con ese dinero. Es decir, hubo una revisión minuciosa de en qué se utilizaba ese dinero que mensualmente le transfería Petróleos Mexicanos. En tanto no se eliminen ese tipo de prebendas, Julio, me parece que no habrá oportunidad para llegar a fondo en una limpia dentro de Petróleos Mexicanos, pero que también los trabajadores de la industria ejerzan este derecho a una militancia, a una dirigencia que realmente los represente. Lo que hoy representan figuras como Carlos Romero de Champs es lo peor de estos cacicazgos en las dirigencias sindicales, y es positivo que ya este tipo de figuras no tengan ese coto de poder que han mantenido, pero que si no se hace una limpia a fondo, muy poco se puede avanzar ahí, Julio. Y creo que un momento clave para esto lo va a representar el tipo de negociación del contrato colectivo que se pueda tener este año, el primero que se firmará ya sin la figura de Carlos Romero de Champs, al menos oficialmente. Bueno, Ana Lilia, pues estaremos muy atentos a todo lo que se viene y veremos cuál es el curso de este romerismo que puede seguir sin la figura central de su líder hasta ahora. Te agradezco, como siempre, tu amabilidad, tu disposición para compartir tu conocimiento y tu oficio periodístico con nosotros, pero quiero cerrar esta plática solo con una pregunta, Ana Lilia. ¿Vas a escribir o estás escribiendo manos guindas o morenas, camisas guindas o morenas y manos negras? Bueno, los periodistas estamos todo el tiempo en nuestro oficio investigando. Tú sabes que el tipo de periodismo que yo he intentado en todos estos años es de investigaciones a profundidad, y ya esperemos que sí, en el momento en que tengamos algo lo compartiremos con todo gusto con tu audiencia, Julio. Bien, lo digo porque uno de los grandes libros de Ana Lilia, uno de los varios, es Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex, que es un relato de cómo durante el panismo se hicieron todo este tipo de maniobras. Entonces, por eso es que le pregunto a Ana Lilia si en lo que va de estos años de nueva administración tiene ya algunos indicios que la empujen a escribir luego camisas guindas o morenas y manos negras. Pero bueno, ya esperaremos, Ana Lilia. Gracias. Gracias, Julio. Gracias a ti y saludos y que todo marche mucho mejor, Julio. Muchas gracias, Ana Lilia. Un abrazo y nuestro agradecimiento. Gracias, Ana Lilia. Hasta luego.